en vivo desde Boston. Mi nombre es Emilio Madrigal y bienvenidos a esta edición de Pathcast. Hoy me acompaña el Dr. Matthew Zarka, consultor en el Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología en la Clínica Mayo, Arizona. Y él estará presentando sobre un tema de citopatología. El título de su presentación es Citología por aspiración con aguja fina de lesiones de glándulas salivales, un enfoque novedoso del diagnóstico basado en patrones prácticos. Como siempre, siéntanse en libertad de compartir sus comentarios, hacer preguntas, usando las ventanas de chat de Facebook y YouTube, y yo me aseguraré de hacerle llegar esos comentarios y preguntas al Dr. Zarka al final de la conferencia. Así que con eso, le dejaré la palabra al Dr. Zarka. Muy bien. Tantas gracias, Emilio. Me da mucho gusto acompañarte esta mañana. Así que sí, les voy a hablar acerca de un enfoque novedoso del diagnóstico basado en patrones prácticos en lesiones de glándulas salivales. Y también quiero recalcar que el tipo de proceso que tomaremos para revisar este método diagnóstico es un método que pueden usar en cualquier sistema de órganos. No está limitado a glándulas salivales, pero sí estaremos hablando acerca de lesiones de glándulas salivales. Segundo, les voy a estar haciendo a ustedes algunas preguntas durante el transcurso de la presentación y obviamente responderán a estas preguntas para sí mismos, pero lo que quiero recalcar por un momento es que no piensen demasiado en las cosas hoy. Quiero que sean visuales, quiero que vean la pantalla y cuando les haga una pregunta acerca de lo que están viendo, como que me dan su reacción instintiva, ¿no? A medida que avanzamos y vamos a hablar sobre eso al final. Y la primera pregunta aquí, están viendo una imagen y ¿cómo describirían esta imagen? Al lado derecho ven una serie de puntos de color. Y en ciertos sentidos, como citopatólogos y citólogos, como que nos dedicamos a ver puntos. Vemos células individuales y grupos de células. Y a veces cuando vemos una lámina, vemos un patrón de células bajo el microscopio y quizá vamos a más aumento. Y les voy a preguntar, al ir a un aumento mayor, ¿esto realmente les ayudó a hacer un diagnóstico de lo que están viendo en la pantalla? Y mi respuesta de parte de ustedes probablemente sea no. Así que regresemos. Esta es nuestra imagen original. Vamos a dar un paso hacia atrás. De nuevo. Ahora, ¿qué es lo que ven? Bien, si realmente no están seguros de lo que se trata todavía, vamos a dar otro paso hacia atrás. Bien, hay algunas formas que se empiezan a ver, algunos de los presentes quizá empiezan a tener una idea de lo que se trata, pero vamos a dar otro paso hacia atrás. Bien, este es un pez mariposa y tiene una pequeña mancha roja en su aleta anal. Este es un pez mariposa y tomé esta foto en Bora Bora esta primavera pasada. Pero principalmente lo que acabamos de hacer fue que reconocimos el patrón de ese hermoso pez, pero tuvimos que dar pasos hacia atrás. Tuvimos que volver a la descripción macroscópica para realmente poder ver de qué se trataba esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca de FNA, aspiración con aguja fina de lesiones de glándulas salivales, un enfoque novedoso del diagnóstico basado en patrones prácticos. Yo trabajo en la Clínica Mayo en Arizona. La imagen pequeña en la parte inferior derecha es el edificio de la clínica y la de la izquierda es la de nuestras instalaciones hospitalarias. Pues en cuanto a conflictos de interés, no tengo mucho que presentar, pero sí publiqué un libro con el Dr. Andrew Field de Sydney, Australia, comentando acerca de lo que es este enfoque diagnóstico de biopsia por aspiración con aguja fina, y estaremos hablando un poco acerca de ese libro al final. Bueno, ¿quién es este tipo? Quien sea. Este es Bela Lugosi y es Drácula, ¿de acuerdo? Cuando eres Drácula tienes que aprender la anatomía de cabeza y cuello, ¿no? Porque el objetivo principal ahí es la vena yugular externa. Pero lo que quiero recalcar en esta imagen es que cabeza y cuello, como ustedes saben, es una región muy compleja del cuerpo. Hay glándulas salivales, hay ganglios linfáticos, hay cosas estructurales como vasos sanguíneos y nervios, y todas estas cosas diferentes que ven en cabeza y cuello, y todas pueden tener lesiones neoplásicas. Y para mí, esa es una tarea aterradora, tener que memorizar exactamente todas y cada una de las lesiones con las que nos podríamos encontrar en cabeza y cuello y todas las diferentes características citológicas de cada una de las diferentes lesiones. Así que, de nuevo, como una lista básica, vean esta lista de todos estos tipos de cosas que podemos ver y nos interesan en cabeza y cuello. Y hoy nos vamos a concentrar en glándulas salivales, pero repito, hay muchos elementos que existen en esta parte del cuerpo. Bien, mientras les hablo acerca de este enfoque de reconocimiento de patrones prácticos, y cuando empecemos a hacer esto, hay un par de conceptos que tienen que empezar a entender. Una es aprender a ver y entender los elementos o detalles. Y también, cuando ven elementos o detalles, con el tiempo, tu mente va a empezar a
catalogar estos como elementos o detalles importantes o en cosas que no son tan importantes cuando intentamos identificar un patrón. Y repitiendo, una vez que vemos estos patrones o elementos o detalles, a veces vemos que en realidad forman un patrón y hay que buscar esas cosas. Entre más casos veas, entre más experiencia adquieras, entre más comentas con tus colegas, mejor serás para diagnosticar las cosas. Sabemos eso. Además, hay que aprender de tus errores. Cuando realizamos este proceso, ocasionalmente te toparás con un muro, o incluso irás a un destino incorrecto, y no hay problema. Cuando veas el caso al final, tenemos que regresar y cuestionarnos qué fue lo que ocasionó que cometiéramos un error. Bien, yo no dije estas cosas originalmente. Esto es de David Sibley. Él es ornitólogo de renombre mundial en Norteamérica, y de hecho, en su libro, Siblings Birding Basics, en la primera página de su libro, capítulo 1, habla acerca de este proceso. Y yo creo que seamos naturalistas, patólogos o botánicos, hacemos todas las mismas cosas cuando realmente desglosamos un problema. Otro concepto diferente del que me gustaría hablar es su concepto llamado citología deconstructiva. Entonces, les vamos a dar una analogía. ¿Cuántos de los presentes? A mí me gusta comer, ¿no? Me gusta ir a restaurantes y probar cosas nuevas. ¿Cuántas personas han oído hablar de este concepto, gastronomía deconstructiva? Probablemente que varios lo han oído. Bien, entonces, ¿qué es? Básicamente, lo que hace un chef es que elige un plato clásico como coq au vin, que es un plato francés clásico, un plato de pollo en salsa de reducción de vino, champiñones, todo ese tipo de cosas, muchos sabores. Así que el chef se sienta y come un coq au vin clásico. Y luego analiza los elementos específicos, los elementos de sabores cuando esa persona come el platillo. Y luego, una vez que truncan y analizan estos sabores, su objetivo ahora es usar algunos de los mismos ingredientes nativos, tal vez algunos diferentes, y preparar un plato que muestre y enfatice los elementos clásicos de ese platillo que construyeron. Entonces creo que podemos hacer esto en citología. ¿A qué me refiero con eso? Vemos los casos para reconocer elementos clave básicos individuales para detalles que componen un patrón arquitectónico. Una vez que hacemos eso, una vez que veo un caso, en mi imaginación intento construir una caricatura con estos elementos clave en mi imaginación que sirven como una interpretación esquemática de un patrón particular. ¿Y por qué hago eso? Bueno, les daré un ejemplo de esto. Aquí tienen dos imágenes que les mostraré. Y si les mostraran estas dos imágenes a un niño y le preguntaran al niño 30 días más tarde cuál recuerdan, apuesto que van a elegir a uno de ellos. Así que aquí está la imagen número 1. Este es un conejo rabo blanco del este. Y como saben, en su trasero el elemento clásico de este conejo rabo blanco del este es que tiene ese rabo blanco. Este también es un conejo rabo blanco del este. Y el caricaturista del estudio Warner Brothers tomó una foto de un conejo y luego hicieron una caricatura. Y podemos ver sus orejas exageradas, las patas blancas muy exageradas, muy coloridas. Nos gusta ver caricaturas, así que nos gusta verlo a él. Son hermosos, son divertidos, y creo que eso es para algunas personas, al menos para mí, cuando veo un patrón. Por eso lo hago como un esquema en mi imaginación, porque esto me ayuda a recordar ese patrón en el futuro. Bien, hablemos de este concepto de enfoque al reconocimiento de patrones y algunos ejercicios algorítmicos, ejercicios similares a los que usaría un botánico en un libro de botánica, por ejemplo. Entonces, el primer concepto es categorizar lesiones que comparten cierto patrón arquitectónico general. Si ves aves, dices, esos son patos. Así que ahora ves patos y tienen cierta morfología corporal. Pero una vez que encuentras esos elementos y crean una imagen de pato, no tienes que preocuparte por halcones, gorriones y demás cosas. Ahora, una vez que encontramos ciertas lesiones que comparten ciertos patrones arquitectónicos generales, ahora tenemos esa lista y tratamos de diferenciar esas lesiones en una categoría específica por características singulares que son específicas para un proceso patológico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cuando veo un caso en citología, doy un vistazo a la laminilla completa. Asegúrate de dar un vistazo a la laminilla completa a bajo aumento.
Y cuando me refiero a un caso de citología, sería 2x, 4x, 10x o 20x. Ahora, gran aumento suelo definirlo como 40 o 60x. Y cuando estás escaneando una laminilla y ves esas células pequeñas en el fondo, esos linfocitos, quiero confirmar eso. Y no es problema. Pasas a gran aumento por un momento para confirmar o refutar algún tipo específico que estás planteando y luego regresas de nuevo para escanear la laminilla un poco más. Y al hacer eso, asegúrate de evaluar el entorno del fondo para detectar la presencia o imagen de material de mucina o desechos necróticos, sustancias extracelulares, ese tipo de cosas. Y también pregúntate, cuando estés escaneando una laminilla, qué tan celular o hipocelular es la lesión. Y luego, mientras exploras a una potencia baja o media, hazte algunas preguntas simples como ¿qué tipo de células veo aquí? ¿Son células epiteliales? ¿Células fusiformes? ¿Estas células individuales son células individuales o una mezcla de células forman quizá un fragmento de tejido o están disociadas unas de otras? ¿Cuál es la interacción de tipos de células entre el estroma y fragmentos de tejido? Las células o los fragmentos de tejido comprenden una estructura arquitectónica particular, como una estructura papilar o algo así, y las células o varias células tienen interacciones particulares con cosas en el portaobjetos como vasos sanguíneos o quizá material estromal extracelular. Ahora, ese es el concepto que podrías usar en cualquier órgano o sistema, pero en cuanto a glándulas salivales, cuando miro a bajo aumento y empiezo a ver un caso de estos evaluando el tipo de célula de fondo, una de las primeras cosas que me pregunto es, ¿veo la presencia o ausencia de estroma derivado de mioepitelio en el fondo? Y si lo veo, considero que es abundante o escaso. Ahora, en realidad no cuantifico el volumen absoluto de todo el estroma mioepitelial que veo, pero por ejemplo, si estoy escaneando una laminilla, y es bastante fácil para mí en varios campos, a una potencia intermedia, decir, sí, sé que hay algo de estroma derivado del mioepitelio ahí, y es fácil de encontrar para mí, y lo llamaría abundante. Si tengo que ir a grupos de células individuales, grupos de células, y veo un borde muy delgado, tenue, tal vez de material de estroma derivado del mioepitelio, rodeando a algunos de los grupos, y tengo que luchar un poco para encontrarlo, yo llamaría a eso escaso. Veo otro material extracelular o restos en el fondo. ¿Es mucinoso, es granular, es quístico? ¿Cómo lo describirías? En cuanto a los tipos de células, veo la presencia o ausencia de células hematopoyéticas o inflamatorias o neoplásicas. Veo la presencia o ausencia de células epiteliales o fusiformes. Si están presentes, veo solo un tipo de célula o realmente veo varios tipos de células en la laminilla. ¿Cómo se distribuyen estas células epiteliales o células fusiformes? ¿Son grupos compactos? ¿Son agregados poco cohesivos? ¿Son tipos de células totalmente discordantes? ¿O están íntimamente asociados con los vasos sanguíneos o el material estromal derivado de mioepitelio? Bien, creo que hay 6 patrones arquitectónicos básicos que podemos reconocer en la glándula salival y les mostraré las versiones de esquema de estos y revisaremos la lista de ellos y luego hablaremos de las lesiones que caen bajo cada patrón arquitectónico. Tengan en cuenta cuando les muestro estos 6 que hay algunas lesiones que ocasionalmente caerán bajo un patrón arquitectónico. Bien, aquí está el patrón número 1. Este es un esquema de lo que yo llamo un polvo inflamatorio mixto. Entonces, esas células podrían ser linfocitos, neutrófilos, macrófagos, células gigantes, y a veces verás esas estructuras tubulares como esa, que es una especie de interpretación del tejido de granulación que a veces ves en las lesiones inflamatorias mixtas. Bien, entonces el patrón número 2 es bastante fácil. Es uno en el que ves solo linfocitos en un patrón de granulación inflamatoria en la laminilla. El patrón número 3 es una situación en la que se observa una proliferación epitelial o una neoplasia sin un componente estromal derivado del mioepitelio. El patrón número 4 es una situación en la que ves una neoplasia epitelial con una cantidad abundante de componente estroma derivado del mioepitelio. El patrón número 5 es una situación en la que ves una neoplasia epitelial que está asociada con un escaso componente estromal derivado del mioepitelio. Y el patrón número 6 es una proliferación epitelial o una neoplasia quizás que tiene una cantidad significativa de fondo linfoide. Bien, entonces 6 patrones. Repasemos cada uno y les daré algunos ejemplos de lo que podría haber detrás de cada patrón. Entonces comenzaremos con inflamatorio mixto, una cosa benigna,
cialoadenitis mixta, inflamatoria, benigna, aguda y crónica, que incluiría actinomyces cervicales, sería un ejemplo de un patrón mixto inflamatorio. Por lo general, muchos neutrófilos, a veces macrófagos, algunos linfocitos también en el fondo, además de los organismos, tal vez. Granulomas. La cialoadenitis granulomatosa es un subtipo de un patrón inflamatorio mixto. La cialometaplasia necrotizante es una lesión inflamatoria. Ahora, para aquellos que conocen, básicamente esta es una lesión que a menudo se encuentra en el paladar. Generalmente hay algún tipo de evento isquémico en el paladar o tal vez radiación o algo así, que destruye algunos de los acinos de las glándulas salivales, que causará una reacción inflamatoria, a menudo por linfocitos, algunos neutrófilos. A veces verán estas células acinares fantasma en el fondo, pero los elementos básicos de esta lesión son células inflamatorias. Ahora, quiste de hendidura branquial, pudieran estarse preguntando, pero estamos hablando de glándula salival, ¿por qué Sarka habla de quiste de hendidura branquial? ¿Qué son los quistes de hendidura branquial? Muchas veces están justo adelante del esternocleidomastoideo y pueden estar cerca de la parótida. Y los quistes inflamatorios o infectados, principalmente sí, ves células escamosas o glandulares en el fondo, pero principalmente verías muchos neutrófilos, histiocitos, células gigantes y ese tipo de cosas. Bien. Entonces, ¿qué del patrón de linfocitos únicamente? No hay muchas cosas bajo esta categoría. Son benignos, serían, no se sorprendan, son nódulos linfáticos reactivos, quizá una mezcla de linfoides con necrosis, posiblemente. Una situación en la que digamos que tienes una cialoadenitis linfoepitelial y tomaste una muestra escasa del componente epitelial, quizá la laminilla muestre linfocitos presentes en el fondo. Ahora, cosas malignas, por supuesto, sería el linfoma, que caería en esa categoría. ¿Y qué de la proliferación epitelial en neoplasias sin el componente estromal mioepitelial? Cosas benignas. He puesto aquí glándula salival normal en esta categoría y ven glándula salival normal bajo el microscopio, deben ver esos células acinares en el fondo, grupos de acinos muchas veces con una estructura como racimoide y quizá una estructura de glándula salival normal entre ellos. Y otro elemento que muchas personas no toman en cuenta es la presencia de tejido adiposo que está mezclado con la glándula, los acinos de la glándula salival y los ductos. Otra lesión que se pudiera ver en la categoría benigna es la cialoadenosis. Básicamente es una hiperplasia de glándulas salivares. Los acinos de glándulas salivares a veces están de un lado del cuello u otras veces bilaterales, pero son lesiones no neoplásicas benignas. Oncocitoma u oncocitosis nodular es un ejemplo de una proliferación o neoplasia de oncocitos sin componente derivado de estroma. ¿Qué de las cosas malignas? La cosa maligna más común o la escisión sin estroma componente mioepitelial es el adenocarcinoma. Ahora, sabemos que el mucoepidermoide es caracterizado por tres elementos, ¿no? Están los mucocitos, están las células intermedias y las células epidermoides. Y basado en el grado de la lesión, la relación entre estos tres elementos varía de caso en caso. Ahora, el carcinoma de células acinosas, otro ejemplo de una neoplasia maligna de glándula salival que no está asociada a material celular no epitelial. Adenocarcinoma no especificado, carcinomas no especificados de otra manera, a veces son lesiones de alto grado, muchas veces a mí me parecen un carcinoma secretor mamario análogo, pero otra lesión, carcinoma pulmonar de células pequeñas, también cae en esta categoría. Y antes de que entendiéramos que los carcinomas de conducto salival, 20 años, muchas veces poníamos esas lesiones en la categoría de adenocarcinoma o carcinoma de ducto salival. Pero una vez más, esta lesión de alto grado generalmente no se asocia a material estroma no epitelial. Otra lesión en los últimos 10 años es un carcinoma secretor mamario análogo, que ahora también se llama carcinoma secretor de bajo grado. Muchas veces parece como células de bajo grado de la mama. Y de nuevo, una lesión de bajo grado, una malignidad, pero no asociado a material estromal no derivado de mioepitelio. El carcinoma escamoso no está asociado a material de estroma mioepitelial, pero muchas veces son lesiones metastásicas. Hay algunos que sí son
primarios de glándula salival, pero cuando los vemos generalmente son lesiones metastásicas. Y también otras lesiones metastásicas, melanoma metastásico, carcinoma de células renales, todas esas cosas no están asociadas como material mioepitelial estromal. ¿Y qué de la neoplasia epitelial con abundante cantidad de componente de estroma no derivado de mioepitelio? Benigno, lesiones Bugs Bunny. El adenoma pleomórfico es la lesión característica que la gente usa como excelente analogía. Es un buen ejemplo de adenoma pleomórfico que muchas veces tiene cantidad abundante de estroma fibrilar, a veces es homogéneo y ese material estromatoso, vemos en esta lámina aquí, muchas veces está íntimamente asociado al componente de células basales de la neoplasia, también células fusiformes, son células mioepiteliales pequeñas, redondas, con lesiones intrínsecas, son fáciles de identificar con material estromal no mioepitelial. Esta lista muy corta, con componente abundante mioestromal. Lo maligno es carcinoma quístico adenoide. En algunos casos, los carcinomas quísticos adenoides tienen una abundante cantidad de material como bolas de goma de mascar, yo les llamo, asociado a células neoplásicas. En muchos casos de adenoma expleomórfico tendrán cantidades abundantes de material estromal no asociado a la lesión. Muchas veces veremos evidencia de un trasfondo de un adenoma pleomórfico y un conjunto de células que son carcinomas de células ductales o epidermoides, y ese componente maligno es parte de esta lesión. Carcinoma epidermoide también es una epitelial, mioepitelial. Son casos que a veces tienen estroma derivado de mioepitelio, a veces son muy similares a los comas de mascar característicos que vemos con carcinoma quístico adenoide, y muchas veces se imitan uno al otro. Ahora, ¿qué de una situación en la que tenemos una neoplasia epitelial con escaso material componente estromal mioepitelial? Recuerden, algunas lesiones, les dije, pueden caer bajo más de una categoría. Eso no es una gran sorpresa. La lesión más común, incluso en esta categoría, también es el adenoma pleomórfico celular. Pero en esta situación, mucho más difícil de encontrar que el componente estromal no mioepitelial, a veces es homogéneo, a veces le llamamos adenomas pleomórficos celulares, pero ahora la lista benigna se va a hacer más grande de lo que vimos bajo la situación que teníamos con abundante material celular. El adenoma de células basales ahora está en la lista, muchas veces neoplasia polimorfo de bajo grado. Pueden ver aquí en este ejemplo hay un borde muy delgado de componente basal de adenomas alrededor de estos grupos de células. A veces algo característico es las adenoma de células basales y el adenocarcinoma de células basales. A veces son muy similares, extremadamente similares, y a veces de hecho no podemos distinguir si una neoplasia de células basales es benigno o maligno, especialmente si es de bajo grado. Así que un acinar le podríamos llamar simplemente una neoplasia de células basales. Ahora, el mioepitelioma puede tener estroma también, pero es escasa la cantidad. ¿Qué de las cosas malignas? Bien, aquí está un adenoma quístico adenoideo que también levanta la cabeza, pero generalmente estos son casos donde es difícil ver el componente estromal no derivado de mioepitelio. Son lesiones más grandes, más sólidas, un poco más de atipias, quizá veamos más necrosis. Pero de nuevo, se sigue clasificando como neoplasia mioepitelial asociado con escasa cantidad de componente estromal no mioepitelial. El adenoma expleomórfico o carcinoma expleomórfico también a veces son casos difíciles de encontrar el componente de estroma no mioepitelial asociado a la lesión. Carcinoma mioepitelial, el carcinoma mioepitelial también levanta su cabeza de nuevo. Hemos visto esas en muchas categorías, pero la mayoría de estas lesiones caen bajo la categoría de polimorfo adenocarcinoma. El adenocarcinoma pleomórfico se llamaba antes carcinoma de bajo grado. Bien, ¿qué de las proliferaciones epitelioides y neoplasias asociadas a un fondo linfoideo? Vamos a hablar de esos. Primero hablaremos de no neoplásicos benignos. Cialodenitis crónico quizá sea una de las lesiones más comunes que caerían en esta categoría. Es interesante respecto a la cialodenitis crónica es que hay una frotis sanguinolento. Entre más se prolonga el proceso inflamatorio, la glándula salival, a veces el componente acinar se destruye parcialmente y hay un fondo linfoide, como en este caso, y muchas veces
la estructura ductal residual tienen este aspecto romo, redondeado. Un subconjunto de cialodenitis crónica es una cialodenitis esclerosante crónica, le llaman tumor de Kuttner, generalmente es en la glándula submandibular, más frecuentemente en mujeres. Además de eso, la desunificación del componente acinar, muchas veces tenemos un elemento de colágeno y cicatrización asociado a esas estructuras romas. Muchas veces son para enfermedad asociada con IgG, pero esta lesión por sí misma no se asocia con células de estroma no mioepitelial. Bien, lesiones benignas es linfoepitelial, tiene muchos leucocitos, linfocitos y este componente neoplásico asociado. Esto es una lesión proliferativa y en contraste con la cialodenitis crónica y cialodenitis esclerosante crónica son lesiones más regresivas. La quiste mioepitelial benigno cae bajo esta categoría y de nuevo lesiones de la cresta o de la hendidura branquial, cuando encontramos lesiones con aguja fina, vemos linfocitos predominantemente y quizá veamos estas células ciliadas o escamosas asociadas, pero de nuevo pongo las lesiones de hendidura branquial en esta categoría. La cialoadenitis post-radiación es una situación donde también vemos un fondo linfoide por la radiación y a veces el componente acinar se destruye o definitivamente está un poco difusa y pudiéramos ver estructuras ductales redondeadas, también asociadas muchas veces con áreas de esclerosis. Bien, ¿qué de las proliferaciones epiteliales que son neoplasias asociadas con un fondo linfoide? Las neoplásicas benignas. Este es el Bugs Bunny de esta categoría. El tumor de Warthin, que es la lesión más frecuente en esta categoría. Como sabemos, hay dos componentes. Debe haber un componente de oncocitos y o linfocitos también. Y de un caso a otro, hay el índice entre el componente linfoide y epitelial. Puede variar definitivamente, pero una vez más, no hay componente estroma derivado de mioepitelio asociado a esta lesión. Lesiones más raras como linfadenoma sebáceo o linfadenoma por definición son lesiones muchas veces con componente sebáceo y muchas veces tienen abundante material linfoide en el fondo también. Bien, maligno. Una vez más, les dije que algunas lesiones van a caer bajo dos categorías. La categoría maligna más frecuente es la proliferación epitelial asociada a fondo linfoide sin material de estroma derivado de mioepitelio, que es una carcinoma mucoepidermoide. Así que creo que no se trata de esto, pero para los histopatólogos presentes, muchos de nosotros hemos visto mucoepidermoide bajo el microscopio a la excisión y muchas veces a una respuesta de huésped linfoide asociado a carcinoma mucoepidermoide. También carcinoma de células acinares. Ahora, de nuevo, para mí personalmente esta es una lesión como que aprendemos por error. La primera vez que me topé con un carcinoma de células acinares que tenía un fondo linfoide significativo, cometí un error diagnóstico con aguja fina. Cuando vi esas células epiteliales, se verían como ancocitos, vi abundante material linfoide en el fondo e hice el diagnóstico de un tumor de Warthin. Y para fortuna mía, el cirujano decidió resecar esa lesión como quiera y resulta que cuando recibí de nuevo el caso como alumno patólogo ese día, me di cuenta de que era un carcinoma de células acinares. No veo muchos de estos cada año. Esto realmente es poco escaso y vi la lesión y pensé para mí, ¿cuál fue el error aquí? ¿Por qué cometí este error diagnóstico? Y fui a la literatura y encontré que efectivamente los carcinomas de células acinares mucoepidermoides ocurren como en 10% de las lesiones de células acinares, los carcinomas de células acinares, y como 30% tienen por lo menos una escasa cantidad de respuesta de huésped linfoide asociado a eso. Así que ahora siempre estoy sintonizado con eso. Cada vez que veo un tumor de Warthin, donde pienso que es Warthin, siempre me pregunto si hay posibilidad de que sea una carcinoma de células acinares. Así que un linfoadenocarcinoma sebáceo es la categoría maligna del linfadenoma sebáceo, que tiene células malignas, muchas veces células malignas escamosas, y tienen el componente sebáceo y muchas veces tiene una abundante cantidad de linfocitos en el fondo. Y no se siente como carcinoma, pero por definición generalmente son lesiones de células fusiformes de alto grado, mucoepitelioides, pero sí están asociados a una respuesta linfoide, de huésped linfoide con ese fondo. También lesiones metastásicas. Definitivamente pueden tener carcinomas de células escamosas como parte de una metástasis de un ganglio linfático que no es sustituido por la célula escamosa y pudiéramos tener un componente linfoide además de esas células escamosas malignas. Bien,
Entonces, tenemos algunos casos de casos clínicos y vamos a permitir que nos guíen a través y hacerles algunas preguntas para ver cómo pueden ver este proceso. Tenemos el caso de un varón de 37 años de edad con antecedentes de edema de parótida izquierda de 20 años de evolución y ahora con síntomas compresivos en garganta. Así que esto es una aspiración con aguja fina de masa parotidia izquierda y aquí está el TAC que se ve una masa ocupante, una mancuerna grande, y lo que vamos a hacer primero es mostrarles algunos frotis fijados al aire de esta lesión. Vamos a empezar con bajo aumento, intermedio, y les mostraré algunas imágenes con mayor aumento. Y quiero que piensen en su mente y se pregunten cuál categoría colocaríamos esto. Y también les mostraré entonces un par de láminas de tinción de Papa Nicolau para que vean la lesión en ese enfoque. Y luego preguntaremos a qué patrón piensan que se acomoda esta lesión. Y luego vemos cómo se realiza el proceso diagnóstico. Entonces aquí está la imagen número 1. Recuerden que les dije que les estoy mostrando una foto estática, pero hay que ver la imagen completa y pregúntense, dentro de la glándula salival, ¿vemos presencia o ausencia de material de estroma derivado del mioepitelio? Si lo ven, creen que son cantidades escasas o abundantes, y también vean el fondo. El fondo se ve limpio, se ve sucio, y vemos un par de tipos celulares aquí. Hay algunas células de tipo basal, quizá, y son un solo tipo de célula, o ven algunos que tienen datos como un alto índice de nucleocitoplasma o otros que tienen citoplasma y cómo interactúan estas células entre sí. Cuando veo esta lesión, lo primero que me llama la atención, y somos personas visuales, yo definitivamente lo soy, veo una tinción magenta, material extracelular de aspecto precioso, y en el centro del frotis, y parece que estas células basaloides, al menos algunas, están muy íntimamente asociados con el material estromal. Así que sí, este es material de estroma derivado de mioepitelio, fácil de identificar y parece que tuviera una característica fibrilar. Así que vamos a ver otra lámina. Este es un poco más alto aumento. Así que aquí está de nuevo. Vean el fondo, ese color precioso de material extracelular. A las 6 del reloj hay un material fibrilar, un fragmento de eso. Vemos algunas células basaloides y algunas tienen material escasamente cohesivas, pero también estamos viendo, quizás cerca del centro de la foto aquí, una célula muy grande con un núcleo de forma irregular, con una cantidad moderada de citoplasma que lo rodea. Así que hay cierto grado de atipia citológica también asociada con estas células en el fondo. Bien, entonces rápidamente, ¿a cuál patrón arquitectónico corresponde esto? Recuerden que vamos a ver algunas tinciones de Papa Nicolau para ayudarnos a tomar esa decisión. Material de estroma derivada de miotelio. Este es una frotis de Papa Nicolau, es muy fibrilar. Pueden ver ese fragmento grande de material estromal extracelular en el centro y hacia la parte superior derecha de la fotografía. Y interesantemente, siempre hay que preguntarnos qué tipo de células vemos aquí y realmente interactúan con el estroma. Y yo diría que hay algunas células fusiformes ahí que están muy estrechamente asociadas con este material de estroma derivada de mioepitelio. Así que no están divorciados uno del otro, sino que son parte de ese material estromal. Y también vemos racimos grandes con un componente más basaloide que está intrínseco en esta lesión. Bien, otra área de la lámina con mucha hipercelularidad. Sí, hay células basaloides, sí, algunas forman racimos, y también estamos viendo, si escaneamos la lámina, vemos células con núcleos agrandados, algunos atípicos, y puedo ver uno a las 11 fuera de la pantalla que quizá es una inclusión, pero se ve un poco sucio el frotis. Bien, entonces, ¿cuál tipo es esto? Vamos a revisar los 6 patrones. ¿Es una lesión inflamatoria mixta? ¿Es una lesión con solo linfocitos? ¿Es una proliferación epitelial o una neoplasia sin un componente estroma derivado del mioepitelio? ¿Es una neoplasia epitelial con una cantidad abundante de componente de estroma derivado del mioepitelio? ¿Es una neoplasia epitelial que está asociada con un escaso componente de estroma derivado del mioepitelio? ¿O es una proliferación epitelial o una neoplasia quizás que tiene una cantidad significativa de fondo linfoide? Entonces tenemos 6 opciones. Entonces aquí está nuestra imagen de nuestra lesión. Y vamos a suponer que hemos revisado los elementos importantes aquí
y hemos estructurado una caricatura, un esquema en nuestra mente y quizás sea algo así. Esto es el patrón número 4. Es una neoplasia epitelial con abundante cantidad de componente estromal no derivado de mioepitelio. Así que ahora hemos recorrido mucho camino. Muchas lesiones no están asociados a material de componente estromal mioepitelial y no tenemos ya que preocuparnos por esos. Ya hemos eliminado y hemos estrechado el campo de posibilidades aquí. Así que recuerden, esta lista es bastante corta. De benignos, adenoma pleomórfico básicamente es la única lesión que caería bajo este tipo de imagen con esta cantidad tan abundante de material de estroma derivado de mioepitelio. Entonces vamos a pasar a lesiones malignas, el carcinoma adenoide quístico, el adenoma pleomórfico excarcinoma o un epitelio mioepitelial, un carcinoma mioepitelial. Recuerden, la segunda etapa de nuestro proceso hemos descubierto en la lista de lesiones que tienen un elemento común. Uno es una neoplasia epitelial, dos, abundante cantidad de material estromal derivados de mioepitelial. Esos son los dos elementos más importantes aquí que salen en esta lista. Así que ahora queremos usar características citológicas singulares para poder aparear este proceso y delimitarlo un poco más. Ahora les podré decir que hay dos lesiones aquí en la lista de 4 posibilidades que podemos descartar ahora. Entonces les voy a decir, lo que vimos en esta lesión fue estroma derivado de mioepitelio fibrilar. Carcinoma expleomórfico y carcinoma mioepitelial no tienen estroma derivado de mioepitelio. Esto no significa que no pueda haber mioepiteliales con estroma como bola de moscar, pero hay estroma fibrilar aquí. Y así que estas son las dos posibilidades. Vamos a ver si podemos descubrir cuáles. Aquí está nuestra lesión teñida con Papa Nicolau. Aquí está el teñido con MGG con más alto aumento. Y ve algunos atipias satélite que yo diría que son significativos. ¿Y cómo haría yo el diagnóstico de esto? Adenoma pleomórfico con características citológicas sospechosas de malignidad. En el sistema Milan probablemente podría esto en sospechoso, categoría de sospechoso, 70% de probabilidad de ser maligno. Entonces, ¿por qué no lo diagnostico así de plano? Bueno, veo algunas atipias bastante importantes, especialmente en esa lesión inferior derecha, ese núcleo grande con un nucleolo grande, que es una célula muy grande. Un par de cosas que no veo. No veo necrosis definitiva en el fondo. No estoy viendo figuras mitóticas, especialmente mitosis anormales. La atipia es más bien focal, no se ve en todo el frotis. Si correlaciono con la radiografía, recuerden, la radiografía muestra una lesión en mancuerna de paredes lisas. Ahora, si le vamos a llamar a esto maligno, el cirujano le daría una luz verde para sacrificar el nervio que tendría que sacrificar para sacar este tumor. Creo que no contamos con esa información todavía basado en nuestras imágenes que les he mostrado. Y de hecho, en el seguimiento, esta lesión fue extirpada conservadoramente. Esta lesión fue un carcinoma in situ que surge en un fibroadenoma. Y no lo llamé así de plano porque así como el carcinoma in situ de la mama, si lo quitamos, tenemos márgenes libres, ya está curado. Pero nos preocupa más el proceso de cómo llegamos a esta conclusión. Así que vamos a ver otro caso. Esto es un varón de 75 años con un antecedente de una masa que crece rápidamente en su parótida derecha. Esta es la imagen número 1, con un frotis teñido al aire, aquí, en tinción de Papa Nicolau. Y de nuevo, hay que recorrer el proceso de evaluar la celularidad, presencia o ausencia de estroma derivado de mioepitelial, la cantidad de linfocitos o quizá otras células inflamatorias. Con bajo aumento, pregúntate, ¿ves un tipo de celular único o ves múltiples tipos celulares? Obviamente, este no es una glándula salival normal. Hay una lesión aquí que es proliferativa. Hay algunos racimos muy grandes de células. Y si estoy viendo este caso y me estoy enfocando de arriba hacia abajo, y hay células más basaloides que vemos a través de todo el frotis, para mí parecerían ser el mismo tipo celular. No veo diferentes tipos de células aquí, así que ahí está ese componente y sí hay cierto grado de inflamación en el fondo. También vean el frotis, es limpio y blanco como la parte inferior derecha de la lámina, pero más bien es un poco granular, me parece. Así que vamos a seguir observando. A un aumento mayor, pasamos a un aumento mayor y nos preguntamos, ¿estas células serán malignas?
alto índice núcleo-citoplasma, núcleos irregulares, creo que algunas figuras mitóticas, y veo algunas cosas como sucias en el fondo. Estos son secados al aire. Entonces, ¿en cuál patrón arquitectónico lo colocarías? Bien, vamos a ver la tinción de Papa Nicolau. La misma lesión. De nuevo, grandes proliferaciones de racimos de células epitelioides, más o menos cohesivos que otros, pero hay algunos neutrófilos en el fondo y luego disperso en el fondo se ve algo sucio. A mayor aumento, las mismas células epiteliales formando racimos y son las mismas células que también están dispersas en el fondo. Otra parte de la lámina. La parte inferior derecha de la lámina, en el fondo, allí tiene algo de detritus. Sí, hay algunos neutrófilos y vemos algunos de los racimos de células en el grupo bidimensional al centro de la lámina. Se ven algunas células grandes, irregulares. Mayor aumento de eso. Ahora vean la cromatina, vean esas características a gran aumento para decidir si algo es menor o es maligno. Un patrón de núcleos irregulares, alto índice núcleo-citoplasma, todas esas cosas clásicas que usamos. Un fondo como de detritus, cotonosa y algunos linfoides entre los racimos. ¿A qué patrón arquitectónico pertenece? ¿Es inflamatorio mixto? ¿Es una lesión de linfocitos únicamente? ¿Es una neoplasia con proliferación mioepitelial sin estroma componente de mioepitelio? ¿Es una neoplasia o asociada a malignidad con mucho componente epitelial no derivado del estroma? ¿O es una neoplasia epitelial que es una malignidad asociada con un fondo sucio? Ahora, ocasionalmente tengo una idea en la mente de cuál número escogería yo, pero hay que tener presente que ocasionalmente algunas lesiones pudiera ser difícil decidir, oye, ¿es número 3 o también es número 6? No estoy muy seguro. En la mayoría de las situaciones, aun cuando has estado observando por más tiempo, la lesión de interés todavía queda en esa lista, aunque sea un poco más larga de revisar. Así que aquí está nuestra lesión de nuevo. Cierra los ojos de tu imaginación y para mí los elementos más importantes es que esto es una neoplasia con proliferación epitelial sin componente de estroma derivada de mioepitelio. Así que vamos a revisar la lista de los benignos. Es una glándula salival normal, es cialoadenosis, es oncocitosis nodular. Yo creo que esta lesión es maligna y me parece que es de alto grado, así que ¡pum! Ya acabamos con eso. No tenemos que preocuparnos ya por esas otras lesiones. Vamos a pasar a una lista de cosas malignas. Podría ser carcinoma mucoepidermoide. De ser así, quizá es un carcinoma mucoepidermoide de alto grado. Un carcinoma de células acinares. Adenocarcinoma no específico. Carcinoma de ducto salival. Carcinoma secretor análogo mamario, células escamosas o lesiones metastásicas. Bien. Cuando también revisamos estas listas, hay que tener presente que si algo se ve maligno, queremos decirles a los cirujanos, aunque no podamos decir exactamente cuál es la lesión, si es bajo grado o es alto grado, porque cuando van a abordar la lesión quirúrgica será de manera diferente. Si es bajo grado, como células acinares, quizás sea una paridectomía superficial sencilla, o tratar de no destruir ese nervio, y a veces un poco de disección linfoide, o quizá no hay que sacar ganglios linfáticos para nada. Si es un carcinoma ductal salival o un adenocarcinoma de alto grado o mucoepidermoide, entonces sí van a hacer disección de ganglios y pudieran sacrificar el nervio. Entonces, basado en lo que estamos viendo aquí, vamos a ver si podemos excluir algunos. Creo que podemos excluir carcinomas de células acinares. Esta es una lesión de alto grado, no tiene ese citoplasmo granuloso que tienen las células acinares. También una carcinoma secretor análogo mamario, la razón por tenemos una lesión de bajo grado. Y ahora nos quedamos con es mucoepidermoide, es alto grado, aunque no veo un buen componente epidermoide aquí. Adenocarcinoma NOS o ducto salival o células escamosas, no parecen células escamosas, ¿verdad? Parece más adeno, así que podemos eliminar eso, pero oye, es una metástasis de alto grado. Aquí está el frotis secado al aire, aquí está el Papa Nicolau. Y ya no tengo estudios auxiliares cuando hice esta punción con aguja fina, y eso me ayudaría a eliminar o descartar algunas cosas, pero basado en la citomorfología únicamente, creo que podemos llamarle a esto un adenocarcinoma de alto grado,
Me inclino por carcinoma de ducto salival y les diré por qué en un momento. Diagnóstico diferencial será adenocarcinoma NOS o un adenocarcinoma de alto grado. Ahora, los carcinomas salivales se comparan con un carcinoma de la mama. Y algunos de esos grupos, especialmente la imagen en la parte superior derecha, casi tiene ese carcinoma ductal in situ, además de esa forma dehiscente. Para mí eso sugeriría que este es ducto salival. Ahora tengo una frotis de corte en cera y hacemos receptor ah, de Auger y creo que es ducto salival. Pero lo principal, aunque no sepamos de qué se trata, basado únicamente en esta citología, decirle al cirujano que es una lesión de alto grado, buscan, como le dijimos, mira, también hay posibilidad de metástasis. Si quieren hacer una búsqueda, un escaneo o imagenología para decidir si de hecho esta lesión es única, van a tratar igual con adenocarcinoma NOS o carcinoma de ducto salival, pero con el sistema Milan creo que nos permitiría llamar a esto maligno. Y si lo hacemos en el sistema Milan, mayor de 90% de esas lesiones caerán en definitivamente malignos. Ahora nos queda un poco de tiempo para revisar una fotografía otra vez, para ver eh, la impresión. Vean estos puntos, pasamos a mayor aumento y realmente no hallamos que llamarle a esta lesión. Aquí está una lesión un poco más, menor aumento, más de fuera. Ah, quizá es un ave, pero ¿qué tipo de ave? Tenemos que salirnos un poco más. Esta es una jacana crestada. Tomé esta foto en el norte de Australia, pero una vez más, si solo pasan a gran aumento primero, quizá pierdan el bosque por los árboles y no podemos conocer qué tipo de ave es. Lo mismo con la citología. Bien, el último caso. Una mujer de 42 años con una masa de 1.5 centímetros en la cola de la parótida desde hace un mes. Ella no tiene dolor ni sensibilidad al tacto y este caso es únicamente tinciones de Papa Nicolau, para que sepan. Entonces, aquí está la imagen número 1 y pregúntate qué tan celular es esta lesión y si hay presencia o ausencia de estroma asociado a mioepitelio, qué tipo de células vemos. Y les puedo decir desde ahora que esas células azules pequeñas, esos puntos pequeños, sabemos que hay algún tipo de acinos salivales que a veces tienen citoplasma muy frágil y los núcleos a veces imitan linfocitos. Así que pasamos a alto aumento por un momento. Estas células descohesivas y sí hay linfocitos en esta foto, así que les concedo eso. Vean estos racimos de células. Esta es glándula salival normal. ¿Dónde está el tejido adiposo? ¿Dónde están las estructuras ductales? Esta es una lesión de células únicas, un solo tipo. Con mayor aumento de la lesión, ¿cómo describirías estas células epiteliales? ¿Ves mucho pleomorfismo? ¿Se ven malignos o se ven de bajo grado? ¿Se ve más o menos blando? Bien, estas últimas dos fotos de hecho son de una lámina con preparación delgada. Yo prefiero aspiración a frotis de corte, pero a veces tenemos biopsias con aguja y tenemos que preguntarnos, ¿estamos viendo una preparación delgada o un SurePath? Cuando esas tecnologías salieron, tenían que probar para la FDA que los mismos elementos que estaban presentes en una lámina, la primera lámina, estaban en ambas láminas. Así que básicamente los elementos básicos, aunque la arquitectura pudiera no estar presente, deben estar como quiera en el frotis. Así que sí, hay linfocitos en el fondo aquí y sí hay una proliferación epitelial que está formando estos racimos grandes en esta lámina también. Mayor aumento y en la preparación delgada. Una buena preservación de los núcleos, los vemos muy claramente, una cromatina muy abierta, núcleos muy pequeños, abundante cantidad de citoplasma mal definido. ¿A cuál patrón arquitectural pertenece? ¿Es inflamatorio? ¿Linfocito solamente? ¿Proliferación epitelial asociada o no asociada a estroma derivada del epitelio? ¿Una neoplasia asociada con abundante estroma? ¿Una neoplasia asociada con escaso mioepitelioma? ¿O una preparación de neoplasia asociada con linfoproliferativo? Aquí está nuestra lesión. Hacemos la caricatura, el esquema en nuestra imaginación. Y sí, este es el patrón número 6, una neoplasia asociada epitelial con un fondo linfoide. Así que vamos a revisar la lista. Benigno no neoplásico, cialoadenitis crónica, cialoadenitis esclerosante crónica, cialoadenitis linfoepitelial, quistes linfoepiteliales benignos,
quiste de hendidura branquial o cialodenitis por radiación. Ahora recuerden que a mí me parece, basado en la primera imagen de la esquina superior, esta es una lesión proliferativa. Ya hemos comentado el hecho de la cialodenitis crónica, la cialodenitis esclerosante crónica, quistes y posradiación. Estas cosas son lesiones regresivas. Esto es proliferativo. Entonces, probablemente podríamos descartar esos. No parece un hendidura branquial, no son células escamosas ni son ciliadas. Esto es un tipo muy proliferativo en sus fragmentos, pero que de una cialodenitis linfoepitelial, generalmente componentes más fusiformes, no este tipo de células espumosas redondeadas. Así que yo creo que podemos descartar todos esos. Bien, entonces ahora estamos viendo una neoplasia, una categoría de neoplasias. Entonces podría ser un tumor de Warthin, podría ser un linfadenoma sebáceo, que de los malignos en la lista es un carcinoma mucoepidermoide. Recuerden que el carcinoma mucoepidermoide debemos ver por lo menos 2 o 3 tipos celulares: mucocitos, células intermedias y células epidermoides. Este es un tipo celular único, bueno, que de un carcinoma de células acinares. Sabemos que a veces pueden tener linfocitos en el fondo, ¿no? Ya hemos evaluado eso. Linfadenoma sebáceo, generalmente una lesión de alto grado, con componentes de alto grado escamoso. Un carcinoma linfoepitelial o componentes fusiformes de alto grado. Lesiones metastásicas. Ahora, no creo que sea carcinoma mucoepidermoide porque es un solo tipo de células. No creo que es carcinoma celular acinar. Debe ser de alto grado, debe tener componente escamoso. Y lo mismo con el linfadenocarcinoma. Así que estamos atorados entre es tumor de Warthin, o es células acinares, o es lesión metastásica. Ahora, ha habido casos de células renales de bajo grado que metastatizan a la parótida, así que no podemos totalmente descartar eso. Pero vamos a revisar el proceso. Aquí hay 2 imágenes. Aquí está nuestro frotis teñido con Papa Nicolau del lado izquierdo, la preparación delgada, la imagen del lado derecho. A mayor aumento, este es 2 imágenes de preparación delgada en el parte inferior. Una cosa que hago con el microscopio, si no tengo las tinciones frente a mí o no tengo acceso, juego con lo que tenemos. El microscopio es un gran instrumento porque con su solo diseño podemos manipular contrastes en color, basado en cerrar el anillo o cerramos el condensador. Así que lo que hice aquí es que la imagen del lado inferior izquierdo, eso es con el condensador en su lugar. Quito el condensador del lado derecho. ¿Y por qué hago eso? Eso aumenta el contraste. Muchas veces, si es una lesión onfocítica, como un Warthin, esas membranas citoplásmicas se acentúan mucho más con ese bajo contraste. Para mí, todavía se ve incisional, hay un citoplasma granular fino. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico aquí? Ahora, voy a retroceder un poco. No apostamos con la vida de los pacientes. Aquí estamos teniendo una discusión muy agradable. No estamos en el quirófano, no hay impacto al paciente respecto a la decisión que vamos a tomar. Creo que aquí lo más importante es que tenemos nuestro diagnóstico diferencial, que podría ser un tumor de Warthin, posiblemente. Podría ser un sensocarcinoma rico en linfocitos o una metástasis de bajo grado. Y podemos hacer una tinción DOG1 y ver si tiene células acinares, pero solo basado en esto hemos recorrido mucho distancia, solo quedan unas pocas posibilidades aquí. Lo más importante es que hemos dicho que es de bajo grado. Recuerden que cometí un error de estos antes, así que tengo ya un poco de experiencia con esto, así que sí, creo que probablemente va a ser un caso de carcinoma de células acinares rica en linfoides, y eso acerté, pero bueno, como quiera, no se trata realmente de tener la respuesta correcta, sino que se trata más de recorrer el proceso de este patrón arquitectónico con su algoritmo. Así que aquí está el resumen de nuestros 6 patrones básicos de la glándula salival. Quizá ustedes inventen 1 o 2 más. Esto es un proceso, más o menos. Y de nuevo, el concepto de usar este patrón de reconocimiento, de nuevo, en la glándula salival o cualquier parte del cuerpo. Número 1, categorizamos las lesiones que comparten cierto patrón arquitectónico general, ciertos elementos importantes, y una vez que elaboramos nuestra lista, diferenciamos esas lesiones en una categoría arquitectónica por características singulares específicas para ese proceso patológico. La citología deconstructiva, de nuevo, el caso reconocemos el elemento básico, clave, más significativo, más dominante, buscando detalles que constituyen un patrón arquitectural, y luego escogemos crear un esquema en tu imaginación con estos elementos clave que sirven como una versión esquemática de un patrón particular. Bien, cuando aplicamos este enfoque basado en patrón práctico, el ojo ve lo que la mente está preparada para comprender.
Esto es de una cita de Henry Bergson, un filósofo francés de renombre, y también se puede observar mucho con solo mirar. Esto es de Yogi Berra. Él fue un famoso entrenador de béisbol para los Yankees de Nueva York y sabía entrenar muy bien porque observó muchos juegos, observó todos esos diferentes jugadores, observó todos los diferentes tipos de trampas en las que se puede caer. Este es un ejemplar de nuestro libro y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Excelente, muchas gracias, doctor Sarka, por esa maravillosa presentación. Entonces, sí, de hecho, tenemos un par de preguntas, si usted tiene tiempo. Sí, claro, adelante. Muy bien, perfecto. La primera pregunta es de Karin Nauting, de Sudán, y la pregunta es, ¿cuál es su enfoque para diferenciar carcinoma acinar de conducto salival estroma en aguja fina? Muy buena pregunta. Acinar contra normal, o de hecho, cialoadenosis está en esa misma categoría o dinámica, creo. Entonces, glándula salival normal, habitualmente veríamos los acinos en racimos como de uvas. Y quizá veamos o no veamos ductales asociados y veremos tejido adiposo. Vamos a suponer que es una aspiración muy escasa y nos preguntamos, vaya, ¿esto es acinar o es células acinares? Los células acinares van a parecerse mucho a los acinos benignos de la glándula salival, de la parótida, pero en esta situación racimos tridimensionales, realmente no racimos de uvas bien organizados como un racimo en una vid, sino que los grupos son más variables en tamaño y a veces va a haber células descohesivas con un citoplasma de gránulo cítico. Así que eso ayuda un poco. Rara vez pudiera ser difícil decidir si estoy frente a cialodenosis o si estoy frente a un carcinoma acinar. Y en esa situación, esas células van a ser DOG1 positivo, así que eso no te va a ayudar mucho. Habitualmente, en mi experiencia, los carcinomas de células acinares son más prolíferos, pero en esa situación pudiéramos tener que decir, mira, hay un nódulo único en la parótida de este paciente, es de bajo grado, y no tenemos diagnóstico diferencial, y o hacemos que el paciente se siga muy cercanamente, muy estrechamente, por lo menos, y quizá recomendar una excisión conservadora de una lesión, una excisión radical, y dejar el diagnóstico al patólogo quirúrgico cuando se extirpe esa lesión o cuando sea sometido a un corte congelado. Yo diría que la confusión entre adenosis celular y carcinoma de células acinares. Si la adenosis es extremadamente raro y habitualmente es más una lesión difusa en la parótida, no una masa discreta, única, bien definida. Esas son algunas de las pistas que yo usaría. Excelente. Entonces hay otra pregunta de Smith Gupta y la pregunta es, ¿cuál es su enfoque para diferenciar mucoadenoma de alto grado de un carcinoma de células escamosas? Muy, muy buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, vamos a hablar acerca de esos tres elementos que nos gusta ver en el carcinoma mucoepidermoide, los leucocitos, las células intermedias y las células epidermoides. Habitualmente tienen un aspecto de categoría de carcinoma escamoso, son más agresivos y definitivamente carcinomas de células escamosas queratinizadas. Pero el componente epidermoide en un carcinoma mucoepidermoide es muy raro tenerlo queratinizado. Sí se ve escamoide, pudiéramos ver algunos puentes intracelulares cuando enfocamos hacia arriba y hacia abajo. Pero en general, el carcinoma micoepidermoide no tiene el componente queratinizado escamoso, así que si realmente se ve queratinizado, en su mayoría va a ser un carcinoma de células escamosas. Yo podría hacer una extinción con mucina, a ver si hay un componente mucoide, y eso ayudará a hacer un diagnóstico de carcinoma mucoepidermoide, pero si vamos a la glándula, eso nos ayuda también. Pero en mi experiencia, generalmente, si yo veo un tumor de tipo queratinizante franco, la vasta mayoría de estos van a ser células escamosas, y como comentamos antes, la vasta mayoría de esos van a ser lesiones metastásicas. Excelente. Bien, pues creo que esas son todas las preguntas que veo aquí por este momento. De nuevo, tantas gracias por la conferencia. Son ilustraciones bastante asombrosas. ¿Tú las dibujaste? Sí, yo las hice. No soy artista, pero bueno, simplemente juego con eso por un rato y se ven excelentes. Muchas gracias.
Muy bien, asombroso. Tantas gracias a todos los que nos acompañaron y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Pasen buen día.